Hey, ¿qué tal chicos? Espero se me encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, les comento que a petición del usuario Cuerdas1413, que es usuario del canal, les traigo este video enseñándoles cómo configurar el Amplitude 5 para sonar como AC/DC. Estén muy pendientes porque pues hay una configuración como tal que hay que hacer y un solo detalle que saltemos no nos va a sonar igual. Entonces, ¡vamos allá! Listo mis muchachos, ya estamos aquí en Logic Pro. Cabe resaltar que ustedes tienen el sistema operativo Mac, pueden descargar totalmente gratuito el DAW de GarageBand. Es muy parecido a Logic Pro, algo limitado, pero pues nos permite como tal poder hacer sonar nuestras guitarras allí y pues se integra muy bien con Amplitude 5 o Amplitude 5. Bueno, y también si ustedes tienen otro DAW como Reaper, Pro Tools, etcétera, no hay ningún problema, es básicamente el mismo proceso también. Ya ustedes sabrán. Igual forma, pues mi idea es poder subir tutoriales de esos otros DAWs. Si tienen curiosidad o interés de que suba en alguno en específico, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Vamos a proceder a activar el Amplitude 5. Aquí Audio Units, aquí Multimedia, Amplitude 5. Esperemos a que abra el software. La verdad me parece brutal, es muy completo para todo lo que nosotros necesitamos. Mejor dicho, podemos tener gracias a esto la posibilidad de grabar en casa. Bueno, yo ya tengo mi preset, ¿cierto? Y les voy a explicar uno a uno la configuración que necesitamos. ¿Listo? Bueno, primero que todo necesitamos un noise gate. El noise gate, si es totalmente personalizado, pues ya es como ustedes quieran. Yo lo tengo con estas configuraciones. Importante, este T-Booster en estos botoncitos de acá tiene que estar en la posición media o que diga 80 y la perillita en 1.0. Obviamente activado, ¿no? Aquí tenemos dos amplificadores, los cuales se llaman JH Gold. ¿Cómo hacemos para ubicarlos? Damos clic aquí, Branch, JH Gold, o podemos seleccionar amplificadores, buscar acá JH Gold. Listo. ¿Qué configuración necesitamos? Muy sencillo. Presencia 2,3, bajo 5,8, medios 5,3, treble 5.0, high treble 5.0 también, y aquí en normal 5.2. En estos switches de acá, en normal, vamos a tenerlo en posición hacia abajo, en bridge hacia arriba. En nuestro segundo amplificador vamos a tener unas configuraciones muy similares. Lo único que va a cambiar es lo siguiente: bajo 6.0, medios 6.5, treble 3.9. Lo que es el high treble y el normal va a estar en 5.0. Y estos dos botoncitos hacia abajo. Y listo. Así de esta manera tenemos configurados los amplificadores. Aunque más de uno debe estar pensando o cuestionándose de cómo generar una segunda línea. Bueno, es muy sencillo. Inicialmente vamos a estar acá, ¿cierto? Simplemente es darle clic aquí, ya, se nos añade automáticamente el resto. Simplemente es ya configurar como les estaba diciendo. Bueno, aquí tenemos ya dos cabinas. Las dos cabinas sí son distintas, pero no se preocupen que yo les tengo el nombre. La primera cabina es la Brit 8000 4x12. ¿Cómo la encontramos? Muy sencillo. Le damos clic, 4x12, subimos. En su defecto lo buscamos aquí. Simplemente es llegar, seleccionar aquí las cabinas y escribimos aquí Brit.
Los micrófonos que necesitamos aquí con este Brit 8000 es Dynamic 57 y este otro muchacho de acá, el Condenser 414. Tengan en cuenta que hay un tercer set de micrófonos, estos dos de arriba. Estos son los dos Condenser 414. Hay que tener en cuenta algo, y es que tenemos una sala. Para que suene mucho mejor todo, vamos aquí donde dice Room. Buscamos la sala, que es esta. Se llama Large Studio. Ya seleccionamos nuestra segunda cabina. Y esta tiene por nombre Closet J120 4x12. Buscamos de la misma manera como se ha estado explicando. ¿Sí? Y aquí simplemente solo hay que cambiar lo único que hay que cambiar aquí es la cabina, porque los micrófonos son exactamente los mismos que el Brit 8000. Pueden ver acá, es lo mismo. La posición de los micrófonos, pues ya ustedes podrán más o menos de manera visual cómo pueden acomodarlos en su Amplitude 5. Proseguimos. Aquí tenemos este rack, un 63 Reverb. Los parámetros son muy sencillos. En el D-Well 1.0, Mixer 1.0, en el Tone 1.0 y en el volumen 4.39. Listo, chicos, eso es todo. Ya pueden como tal empezar a tocar su guitarra y empezar a disfrutar tocando las canciones que tanto les gusta de AC/DC. Voy a hacer una pequeña prueba, estén pendientes para yo mostrarles cómo suena en mi guitarra. Vamos allá. Aproximadamente 10 horas después. Para mí suena brutal. Para ti también. Déjamelo saber en el cajón de los comentarios. Y bueno, quiero comentarles que este preset lo tengo disponible para descarga. El enlace lo dejaré en la descripción. Y además de eso, también dejaré en la descripción el video de cómo agregar presets a Amplitude 5 y otro preset que es el de Master Puppets, para que visiten los videos y puedan como tal disfrutar de este gran software. Espero que le den me gusta a este video y además se suscriban para próximos videos en los cuales quiero mostrarles cómo manejar o cómo usar Amplitude a profundidad y subir más covers. Cuídense mucho.